Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días, Días, profe. profe. Buenos días. Bueno, ¿cómo les acabo de ir? Bien, señor. Bien. Bien. ¿Cómo van con la otra clase? Ahí, profe. Bien. Pues ahí vamos, profe. ¿Qué pasó? No, profe, es que hay mucha gente y pues a mí se me cae mucho el internet, no sé, y hablan mucho, no hablan por aquí, por allá. Veces que no se entiende. ¿Se desordena mucho la clase? Sí. Sí. Verdad. Bueno, ¿y nosotros cómo vamos? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, Diferente. ok. Buen punto. Sí. Se trabaja mejor. Que en Sí, otra clase hay claro. mucha gente. Que menos personas es más fácil. Entre más vacas, Sí. menos leches, como dicen por ahí. Exactamente. Bueno, hoy tenemos que hablar de movilizaciones y pues es muy difícil explicar de una manera muy técnica cómo debería hacerse una inmovilización, por dónde cruzar una venda y ese tipo de cosas. Entonces acá nos toca mezclar mucho imágenes, texto y también la imaginación, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar de una vez para no quedarnos cortos, para poder avanzar rápido. Igual, como siempre, pues abren los micrófonos, preguntan, participan. La idea es que más o menos quede claro, ¿sí? Y ya pues en algún momento, como les dije desde un principio, tendremos ese chance de hacer un taller de movilizaciones y miramos. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, entonces, importante, cuando hablamos de movilizaciones de pacientes, siempre que nosotros tengamos una sospecha de alguna lesión grave, de algún músculo, de algún hueso, de alguna articulación, así como lo vimos ayer, que ya podríamos clasificar en esguinces, en luxaciones, en fracturas o de pronto algún desgarro muscular, pues tenemos siempre que inmovilizar. Ese es el fin de la primera acción como primeros auxilios, inmovilizar antes del transporte. Entablillar la parte lesionada mientras la víctima es trasladada al centro asistencial. ¿Sí? Nosotros tenemos que valernos de muchas cosas. Si tenemos todos los equipos de primeros auxilios y demás, pues sería lo ideal. Pero si no, también tenemos que buscar la forma de arreglárnoslas para poder hacer una buena inmovilización o un buen entablillaje. ¿Listo? Fíjense que en el ámbito laboral, como siempre lo hemos dicho, la incidencia de accidentes es muy alta, ¿sí? Aun cuando ya se ha hecho últimamente una insistencia en el tema del uso de los elementos de protección, pues nadie está exento de un accidente laboral. Entonces, inmovilizar implica buscar lo que nosotros encontremos a mano para poder generar esa
esa inmovilización y ese entablillaje. Para realizar entonces una inmovilización del área lesionada, pues nosotros necesitamos tener lo siguiente. Unas férulas rígidas o unas tablas o cartón. Tener también unas férulas blandas, mantas dobladas, almohadas, vendas triangulares o elementos para amarrar o sostener, tales como tiras de tela, corbatas, pañuelos, pañoletas. Fíjense que aquí en esta imagen o en esta literatura más bien estamos mencionando ciertos artículos que nosotros pues convencionalmente no vamos a utilizar para una inmovilización, pero que si los tenemos a la mano, pues podríamos buscar la forma de adaptarlos para poder generar una adecuada inmovilización. Y pues eso hace referencia a las corbatas, los pañuelos, cualquier tira de tela, una bufanda, ¿sí? Estamos hablando de cartón, de tablas. Y si en la medida de lo posible, pues tenemos acceso a los vendajes como tal, pues muchísimo mejor. A los vendajes triangulares, a los elásticos, a los vendajes de yeso, ¿sí? Gasas, apósitos, todo ese tipo de cosas sirven para que nosotros podamos pensar en hacer una adecuada inmovilización. Generalmente lo que uno busca por ahí son cartón, sobre todo, ¿han visto? La mayoría de los accidentes que se suceden en una casa o en un parque, o pues uno lo que busca es el cartón, porque el cartón se deja manipular muy bien. Se deja doblar fácilmente, generalmente nos da unas distancias que nos pueden servir para inmovilizar una extremidad, sobre todo. Entonces el cartón es una de las digamos que los materiales más usados cuando necesitamos hacerlo por primera vez y no tenemos muchos insumos. Las tablas, pues dependiendo obviamente de su tamaño, pero pues también sirven por ser rígidas. Entonces todo lo que sea rígido, que pueda generar un soporte, nos puede servir. De ahí para allá, pues tenemos que utilizar también nuestra imaginación, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros sostener una extremidad que se encuentra lesionada y poder hacer una adecuada inmovilización, aun cuando se trate de que los materiales que tengamos, pues, sean materiales del común, como corbatas, pañuelos, bufandas y ese tipo de cosas. Siguiente. Entonces, vamos a hablar del cabestrillo. ¿Ustedes lo han escuchado? El cabestrillo es un elemento fundamental para la inmovilización de los miembros superiores cuando existe fractura, luxación o esguince, que son las tres patologías que nosotros revisamos el día de ayer. Fíjense que los cabestrillos ahora los venden en las farmacias, ya están, digamos que comercializados. Entonces uno simplemente se acerca a una farmacia y compra un cabestrillo o un inmovilizador de hombro. Así lo puede pedir. No es necesario irse a una tienda ortopédica, ni mucho menos, sino simplemente se acerca y pide un cabestrillo. Bien. Además de inmovilizar, es muy útil para elevar la zona lesionada, disminuyendo la inflamación y disminuyendo el dolor. Generalmente se elaboran con tela o intertelón.
Si no se dispone de vendas triangulares, pues se puede improvisar un cabestrillo, ¿sí? Para sostener una extremidad. Entonces, una improvisación, que es de lo que también hemos empezado hablando, nosotros no tenemos a la mano ciertas cosas, entonces tenemos que improvisar. Entonces, doblar el extremo inferior de la chaqueta o de la camisa del accidentado y sujetarlo a la tela con un gancho. ¿Sí? Entonces simplemente cogemos la parte inferior de una chaqueta, se la subimos y con un gancho se la sujetamos, se la amarramos, como si le dobláramos la chaqueta hacia arriba, ¿ya? Y ahí vamos a generarle una inmovilización. Sujetar la manga de la extremidad lesionada a una camisa. Entonces, si tiene una camisa manga larga, le cogemos el extremo de la manga, se lo subimos a esta posición donde tiene acomodado el brazo y se lo sujetamos también a la camisa. Utilizar una bufanda, una correa, una corbata para sostener la extremidad o el cabestrillo también se puede hacer. Entonces, fíjense que aquí también juega un papel importante nuestra imaginación. Lo importante es saber cómo debe quedar la extremidad. Fíjense que el cuello pues va a soportar el peso del brazo. Entonces es muy importante que nosotros le demos un buen espacio para que podamos descansar nuestro brazo, ¿sí? Aunque la lesión sea en el hombro o aquí en el mismo brazo, pues necesitamos hacer ese tipo de inmovilizaciones. El cabestrillo es una de las más comunes, de las más frecuentes, de las más utilizadas. Si vamos a hablar de una fractura o de una lesión a nivel del cuello, que son unas de las lesiones más graves de las que nosotros tenemos que tener un cuidado importante, porque una mala manipulación pues se puede complicar. Recuerden que por ahí pasa la médula espinal. Entonces estas fracturas son muy frecuentes entre los nadadores al lanzarse al agua y también en accidentes automovilísticos. Cualquier lesión del cuello. En estos casos, realice los siguientes pasos. Acueste a la víctima sobre la espalda, no mueva su cabeza, ni permita que ella la mueva. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente acostarla y limitarle desde todo punto de vista el movimiento de la cabeza. Ni se la vamos a mover nosotros, ni vamos a permitir que la víctima vaya a moverla. Coloque a ambos lados de la cabeza sacos de arena u otros soportes. Entonces tenemos que buscar dos mecanismos que puedan sujetar el cuello. ¿Por qué dicen sacos de arena? Porque pues los sacos de arena generalmente se pueden moldear a la forma de la cabeza, pero pues si no tenemos sacos de arena, pues necesitamos valernos de alguna estructura que nos limite ese movimiento de la cabeza. Inmovilizar el cuello. Enrolle un periódico o una revista o un vendaje triangular y amárrelo alrededor del cuello. Traslade a la víctima al centro asistencial. Entonces, después de haber sostenido o inmovilizado la cabeza, de no dejarla mover, pues vamos a tratar de amarrarlo para hacer que ese soporte realmente genere una inmovilización. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros vamos a tener una lesión en el cuello, la regla general es no mover el cuello del paciente, porque las lesiones se van a complicar. ¿Sí? No podemos mover el cuello del paciente. Entonces, la cabeza del paciente debe estar siempre en esta posición, como queda en la figura 14, siempre debemos mantenerla así. Y vamos a buscar es colocarle soportes y poder inmovilizarlo de una manera que quede muy fija. Bien.
¿Listo? Siguiente. Ya hasta aquí van todos. Listo. Sí, profe. La mandíbula. La mandíbula es ese huesito que se encuentra aquí en la parte baja, ¿sí? Es un hueso único que se articula a ambos lados. La mandíbula se puede luxar cuando abrimos mucho la boca o se puede fracturar cuando tenemos un golpe, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una lesión en este hueso de la mandíbula, hay que pedirle a la víctima que cierre la boca tratando de que los dientes inferiores hagan contacto con los superiores. O sea, que esté siempre como mordiendo o haciendo contacto entre los dientes superiores y los inferiores. Colocar un vendaje doblado en forma de corbata por debajo del mentón y amarrarlo en la parte superior de la cabeza, pasando por delante de las orejas, ¿sí? Entonces, vamos desde abajo a hacerle un soporte y vamos a subir y vamos a generarle el nudo en la parte de la cabeza. Siempre necesitamos inmovilizar, dejar la boca cerrada, que no la pueda abrir, que se le pueda sostener con ese vendaje el maxilar inferior, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una lesión en la cara, pues esas lesiones también son muy dolorosas. Y si no le vamos a generar un soporte a la boca, el músculo y la retracción por el dolor va a hacer que él esté abriendo constantemente la boca. Y ese abrir constantemente la boca, pues adicional a que le va a generar un dolor intenso, le puede aumentar también su lesión. Entonces, la idea principal también de las inmovilizaciones es generar un soporte y disminuir el dolor. Ayer lo habíamos mencionado cuando hablábamos de qué hacer o por qué eran importantes las inmovilizaciones. Y una de las definiciones de inmovilización está muy relacionada con quitarle el dolor al paciente, ¿sí? Muchas veces con la sola inmovilización el dolor mejora en un porcentaje bien importante. Entonces, en el caso de esas fracturas de mandíbula, también tenemos que buscar tener a la mano algo como un pañuelo, una pañoleta o bien sea una corbata, como lo mencionan acá, pasarla por debajo como soporte, subirla y amarrarle en la parte superior de la cabeza. Bien. Fracturas de mandíbula. Bien. Si el golpe es un poco más abajo en el tórax, en las costillas, aquí tenemos que hacer referencia a que los huesos de las costillas se pueden fracturar debido a una caída, un golpe, un aplastamiento. Las complicaciones incluyen lesiones en los pulmones o en el corazón. Una complicación quiere decir que de pronto un hueso de la costilla se nos rompa y se nos vaya hacia el pulmón y una astilla de esas no lo perfore. No es tan común realmente. Aunque la caja de nuestro tórax está formada por hueso y cartílago, sigue siendo muy resistente. Y para que se genere una fractura de estos huesos se necesita de un golpe o un trauma realmente muy contundente, ¿sí? Sin embargo, el dolor de una fractura de costilla es un dolor muy, muy intenso, ¿sí? Fíjense acá, nos muestran dos arcos fracturados.
dos arcos costales, ¿sí? En esta lesión. Aquí están íntegras las costillas y en el lado de acá están partidas dos arcos costales o dos costillas. Desafortunadamente, una fractura a este nivel es muy dolorosa, uno no puede toser, no puede reír, a veces no puede ni caminar, porque aquí hay unos nervios intercostales que transmiten las sensaciones de dolor y realmente, pues como nosotros tenemos que respirar, el simple hecho de tomar aire y botarlo implica dolor. De las fracturas más dolorosas, pues se consideran las fracturas de costillas. Es más, puede que no tuviera una fractura, que fuera una sola línea relacionada con una fisurita nomás en el hueso. Ya con eso es suficiente para generar un dolor importante. ¿Cuál sería el tratamiento para una fractura de costilla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Poner un yeso de pronto? Vendaje, profe. Muy bien, John, un vendaje. Tiene que ser un vendaje y que sea un vendaje elástico, ¿sí? No puede ser un vendaje rígido, porque nuestro tórax necesita esa capacidad de expandirse para recibir el aire, ¿sí? Entonces, si le ponemos un yeso, pues nada, porque no podemos respirar. Si le ponemos un vendaje que no tenga fibras elásticas, pues también nos va a limitar la respiración. Entonces, lo que generalmente se hace es un vendaje elástico. Hay que movilizar, ¿sí? Si tenemos cómo cubrir el sitio de la lesión, lo cubrimos. Si ponemos un cabestrillo para mejorar la tolerancia al dolor, lo podemos hacer, ¿sí? Estos son pacientes que, como les digo, van a percibir después de ese golpe o experimentar más bien un dolor muy intenso. ¿Alguno de ustedes se ha golpeado una costilla? No, No, profe. menos mal, porque esa vaina es muy dolorosa realmente. Bien. O sea, hay personas que pueden ir al médico hasta cada 3 días pensando que tienen algo más grave. Sí, y van, y aunque ya tengan un diagnóstico, el médico les va a decir, toca esperar por lo menos un mes a que se recupere. No hay de otra. Que el mismo cuerpo sane. Hay que proteger la respiración, sujetar el tórax y pedir ayuda médica. Entonces, si el paciente pierde la conciencia o respira ruidosamente o con dificultad, hay que colocarlo en la posición de seguridad, con el lado lesionado hacia abajo y el no lesionado hacia arriba. Todos tenemos clara cuál es la posición de seguridad, ¿cierto? De medio lado. Sí, de medio lado, como de nadador, casi boca abajo. Y fíjense que el lado lesionado debe ir contra el piso. ¿Listo? Entonces, siempre que tenemos esos traumas en el tórax, aún con la sospecha de que esas fracturas hayan generado algún problema sobre el pulmón o el corazón, pues hay que colocarlo en esa posición de seguridad. Ya una vez en el centro médico, pues se le hará sus radiografías y se mirará si solamente es un problema de una lesión en el hueso o si realmente está comprometiendo el pulmón o alguna estructura cercana a la fractura. Porque eso es lo que pasa. Ahí donde se astilla el hueso, pues se puede llevar un nervio, un vaso, la pleura, el mismo pulmón. Y ahí es donde empiezan las complicaciones de una fractura en el tórax. Bien. Siguiente. Pues fíjense la forma como nosotros podemos inmovilizar un hombro. ¿Sí? Podemos hacer un vendaje cruzado
que pasa por debajo de la axila del hombro del lesionado y pasa por debajo de la axila, entrecruza del hombro contralateral del bueno. Luego seguimos haciendo vendaje bultoso, lo amarramos, o vendamos la extremidad y por último le colocamos un cabestrillo. Fíjense que el cabestrillo no demanda tampoco pues mayor complicación, ¿sí? Con una sábana, con una camisa, con una bufanda es muy fácil, ¿sí? Con un chal es mucho más fácil, ¿sí? Lo que necesitamos es generarle casi que el apoyo completo a todo el antebrazo. Eso es una parte importante. Y de ahí para allá, pues lograr sostenerlo con nuestro cuello y generarle ese soporte. No dejárselo muy arriba ni dejárselo muy abajo, sino más o menos en una posición de 90 grados. Es como la posición ideal para la inmovilización del hombro. Bueno, fracturas de clavícula. La fractura de clavícula es una de las fracturas más comunes, generalmente se da por caídas desde la propia altura de nosotros, ¿sí? Vamos caminando, nos tropezamos, nos podemos ir de frente, colocamos mal el brazo y podemos generar una fractura en la clavícula, ¿sí? El simple hecho de que nosotros nos quitemos la camisa y nos paremos frente a un espejo nos puede evidenciar como un turupe que sale en la mitad de la clavícula, aquí en esta parte en esta parte de la anatomía, ¿sí? Ese puntico, ese bulto, esa prominencia, casi que es indicativo de una lesión o una fractura de la clavícula. Entonces, en el caso de la fractura de la clavícula, pues la inmovilización no es diferente a la del hombro. Entonces tenemos que colocar a la víctima sobre el pecho con la mano en dirección contraria al hombro lesionado, ¿sí? Poner un cabestrillo utilizando lo que tengamos a mano. Pañoleta, cinturón, corbata, camisa, bufanda, ya lo hemos mencionado. Entonces lo mismo, es inmovilizar a manera de cabestrillo la articulación del hombro. Siempre que nos lesionamos el hombro, la luxación, la clavícula o alguno de los huesos relacionados con la articulación del hombro, pues la inmovilización va a ser la misma. Vamos a hacer una inmovilización en cabestrillo para poder tener quietico nuestro hombro. ¿Listo? ¿Queda claro? Siguiente. Vamos bajando. Entonces la clavícula estaba acá, ahora ya vamos a tener una lesión en el brazo. El brazo es el húmero, es el hueso que va desde el hombro hasta el codo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la lesión está acá en el brazo, podemos hacer lo mismo, flexionar el antebrazo, o sea, ponerlo a 90 grados, así como siempre hemos inmovilizado el hombro, vamos a hacer lo mismo, flexionar ese antebrazo sobre el pecho. Colocar un trozo de algodón o tela doblada debajo de la axila para protegerla. Así como aparece en esta figura, nosotros podemos poner tela, algodón, un pañuelo o algo en la axila porque necesitamos protegerla de cualquier dispositivo que vayamos a utilizar. Ponga el material que utiliza para inmovilizar en la parte externa del brazo. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Yo les hablaba del cartón porque el cartón se deja manipular muy bien, se deja doblar muy bien, se deja cortar fácilmente, ¿sí? Nosotros le podemos dar las curvas que necesitemos para adaptarlo a la forma del brazo. Entonces, digamos que el cartón siempre va a ser una de las
mejores opciones para una primera inmovilización, en el caso de los primeros auxilios, ¿sí? Entonces, ponemos ese material con el que vamos a inmovilizar. Y vamos a amarrar en la parte superior e inferior de la fractura. Sostener el brazo con un cabestrillo al terminar. Entonces, ponemos una fijación en la parte de arriba, ponemos una fijación en la parte de abajo. Aseguramos que esa inmovilización quede bien hecha, que quede muy firme. Ya hemos amarrado tanto el extremo superior como el extremo inferior del brazo y no le vamos a dejar el brazo colgando, entonces necesitamos sustentarlo con la otra inmovilización que va a ser el cabestrillo. Ese va a ser el manejo para una fractura de nuestro brazo. Esa sí necesita entablillar, esa necesita inmovilizarse. Fíjense que en las anteriores con lo único que hacíamos era el cabestrillo y paré de contar. En este caso no, en este caso sí necesitamos hacer la inmovilización. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos muy rápido, ya se perdieron, no están entendiendo. Bien. Bien, profe. No, profe, vamos bien. La idea es que esto quede, pues, en parte el tema que había entendido, porque esto es importante. En el punto de vista de primeros auxilios, aprender a hacer una inmovilización simple es importante. Y como les digo, pues desafortunadamente sí, las imágenes y la imaginación juegan mucho parte acá. Ya tener al personaje al frente, pues sería mucho mejor, pero pues vamos a trabajar con lo que tenemos mientras tanto. ¿Listo? Siguiente. Seguimos bajando. Entonces ya salimos del brazo, ahora vamos a hablar del codo. ¿Cómo inmovilizamos una fractura en el codo? Entonces, la posición en la que inmovilice la fractura en la posición que la encontró. ¿Sí? Si el codo está estirado, por ejemplo, pues estirado lo vamos a dejar. Si está flexionado, pues le ponemos un cabestrillo. ¿Sí? Si está en extensión, le ponemos unas férulas. Entonces, fíjese, si encontramos una fractura en el codo, pero nuestro paciente tiene nuestro brazo así a 90 grados o flexionado, pues le vamos a poner un cabestrillo y se lo vamos a sostener ahí. Porque así como encuentra usted el paciente, seguramente es como menos dolor él está presentando. O sea, si usted tiene dolor porque se acaba de partir un hueso, usted no va a poner el brazo de la manera que más dolor le genere, sino usted va a colocar o va a adoptar una posición donde menos dolor vaya a sentir y donde más tolerancia tenga uno, ¿cierto? Entonces, si al encontrar la víctima, usted lo encuentra en esa posición como sosteniéndose con la otra mano y con la mano doblada o en flexión, pues usted debe inmovilizarla así. Le pone un cabestrillo y ya. Pero si al contrario usted encuentra el brazo completamente estirado porque no lo puede doblar, pues así estirado tenemos que inmovilizarlo. Fíjense cómo nos dan un ejemplo acá de esa inmovilización. Colocamos una estructura sólida que cubra casi la totalidad de la extremidad y la vamos amarrando por secciones, ¿sí? La fijamos en la parte superior, la fijamos en la parte del antebrazo, pero fíjense que en la parte del codo no le ponemos fijación porque ahí es donde está la fractura o la lesión más importante. Y la inmovilizamos y la fijamos a la mano, en la muñeca. Entonces es una forma de hacer una inmovilización. Entonces recuerden que en el codo las inmovilizaciones son de acuerdo a cómo encontremos la posición del codo en la víctima o en el paciente. ¿Listo? Bien.
Ya salimos del codo, vamos para el antebrazo. Entonces hay que colocar dos férulas. Una externa en forma de L desde el hombro hasta la iniciación de los dedos. Y otra interna desde los pliegues, desde el pliegue interno del codo hasta los dedos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar dos férulas. Amarre las férulas como se indica con las 4 tiras. Entonces, en la parte superior a nivel de la axila, luego por encima del codo, luego por debajo del codo, luego en la muñeca, ¿sí? Y coloque un cabestrillo de tal manera que la mano quede más alta que el codo. Entonces, fíjense que aquí el cabestrillo sí nos hace subir el brazo. Cuando tenemos una fractura del antebrazo, que es la que incluye el cúbito y el radio, ¿sí? Entonces tenemos que movilizar prácticamente toda la articulación. Aquí la cosa es más difícil que cuando hablábamos del codo, que cuando hablábamos del brazo, ¿sí? Me disculpan un segundito, por favor, que me están llamando de la universidad. Bien. Bueno, entonces seguimos bajando, ya hablamos del hombro, de la clavícula, del brazo, del codo, del antebrazo. Llegamos a las fracturas de la mano. Colocar una almohadilla sobre la palma de la mano y la muñeca. Coloque una férula o una tabla desde el codo hasta la punta de los dedos. Entonces fíjense que esta tabla tiene que abarcar prácticamente toda la extensión del codo hasta la punta de los dedos. Y a partir de ahí empezamos a hacer la inmovilización. Entonces vamos a amarrar la férula o la tabla o el cartón o lo que sea que hayamos conseguido. Lo vamos a amarrar en el codo, en la parte media del antebrazo y en la mano. La idea es tener una inmovilización completa. Nuestra mano no la podemos dejar suspendida ni le podemos poner solamente un cartón sobre la mano. Nos toca desde el codo. Fíjense que para inmovilizar solamente la mano necesitamos, en el caso de una fractura de la mano más bien, necesitamos hacer una inmovilización completa a lo largo de toda esta extremidad, desde el codo hasta la punta de los dedos. Y la fijamos así como lo muestra la figura. Bien.
Siguiente. En caso de una fractura de la columna, estas son un poquito más complicadas, pues lo que hemos hablado, las vértebras pues protegen la médula espinal, que es parte de nuestro sistema nervioso central. Si las vértebras se fracturan, pues también existe el riesgo de que se lesione la médula. Y una lesión de la médula pues puede llegar a ser muy grave en relación a que podemos perder tanto la sensibilidad como la movilidad. Recuerden que el sistema nervioso mide sensibilidad y mide movimiento. Entonces, si existe sospecha de fractura de columna después de un traumatismo causado por una caída, el síntoma más notorio es el dolor en cuello o espalda. Un dolor muy marcado a nivel del cuello o de la espalda, pues es un síntoma que nos puede hacer sospechar de una lesión a nivel de la columna. Si la médula espinal se ha lesionado, pues se presenta una disminución de la sensibilidad o un hormigueo o una parálisis de los miembros superiores o inferiores, dependiendo de la altura donde se haya generado nuestro traumatismo. Dependiendo de la altura en la cual se haya sucedido el trauma y donde se haya visto involucrada la médula, pues vamos a tener esas disminuciones de la sensibilidad y los hormigueos a partir de ahí y hacia abajo. Entonces son lesiones muy graves, muy importantes y que requieren un manejo adecuado. Bien. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes a tener en cuenta ante una lesión de columna? Si la víctima está consciente, entonces evitar la lesión en la columna vertebral, pedir ayuda médica urgente. Esos son los objetivos, ¿sí? En el caso de pacientes inconscientes hay que controlar las vías aéreas, la respiración y la circulación. Evitar la lesión en la columna, pedir ayuda médica urgente. Entonces, si nuestro paciente está consciente y es colaborador, pues vamos a estar tranquilos y en el caso de que él está respirando bien y está hablando y colaborando. Pero cuando está inconsciente tenemos que garantizarle la respiración y la circulación. ¿Sí? Evitar movimientos innecesarios y protección e inmovilización total. Vamos a hacer una inmovilización total, vamos a mantenerle la cabeza. Fíjense que siempre va a haber una persona solamente dedicada a la inmovilización del cuello y la cabeza. Bien. Siguiente. No se debe movilizar a la víctima hasta contar con el número de personas necesarias que aseguren el movimiento en bloque adecuado. Entonces, si acá llegó el primero, que fue el primer socorrista, le movilizó el cuello, luego apareció el segundo, que está ayudando a acomodar las almohadillas
para sostener el cuello. Necesitamos que lleguen los demás para hacer una adecuada inmovilización. Entonces, si no contamos con el número de personas necesarias, no se debe movilizar a la víctima. ¿Listo? Recuerden que entre dos personas se hace una curvatura y hay una posible lesión en la fractura, pues la acabamos de descompensar. Siguiente. En el mismo caso de fracturas, entonces, antes de movilizar y trasladar al lesionado en una tabla, controle los signos vitales. Coloquemos a la víctima boca arriba, se llama decúbito dorsal. El decúbito dorsal es con el dorso en la parte del piso. Sobre la tabla previamente protegida con una cobija o sábana. ¿Listo? No nos vamos a detener mucho acá, vamos a seguir avanzando porque si no nos coge la noche. Inmovilice a la víctima sobre la tabla empleando tiras de tela o corbatas. No administre ningún estimulante y abrigue bien a la víctima. Entonces lo que vamos a hacer es una inmovilización total. Fíjense que inmovilizamos los tobillos, inmovilizamos las piernas, los muslos, la cadera, los brazos van incluidos dentro de la inmovilización. La cabeza debe estar muy bien inmovilizada. Debe estar en la tabla rígida, ¿sí? Debe estar en decúbito dorsal, o sea, boca arriba. Siempre la inmovilización debe ser completa. Bien. Entonces, fíjense que importante en el caso de la columna, la inmovilización completa, ¿sí? Solamente contar con el equipo humano completo para poderlo mover, buscar la camilla rígida, inmovilizar de manera completa y absoluta, o sea, no dejar ninguna extremidad con movimiento, incluidas las manos, importantísimo. Pasamos a las fracturas de pelvis. Son muy comunes, una fractura en el hueso de la cadera o de la pelvis. Suelen estar causadas por un golpe a una fuerza indirecta, un traumatismo, un accidente de tránsito, por ejemplo. Las complicaciones incluyen lesiones de los tejidos y de órganos internos. Esos serían los casos graves que afectáramos de pronto la vejiga, ¿sí? El útero o algún órgano interno, así como hemorragias internas. Entonces hay que tener cuidado porque un hueso astillado a este nivel puede lesionar uno de los órganos viscerales de la pelvis. Signos, un herido con fractura de pelvis puede ser incapaz de caminar o estar de pie. Entonces si una persona no se puede sustentar de pie ni puede caminar, hay que sospecharle una lesión o una fractura en la pelvis. Tiene dolor en la cadera, en la ingle o en la espalda, que aumenta con los movimientos. Ese es otro signo para sospecharle una fractura de la pelvis. Presentar signos de hemorragia interna o shock, que ya dijimos. El sangrado interno o el shock se ve representado en la palidez, en el llenado capilar, en la taquicardia y en la hipotensión. Tiene sangre en la uretra, si es varón, entonces orina con sangre. Y la orina con sangre, pues es un signo de trauma vesical de la vejiga. Ser incapaz de orinar o resulta muy doloroso orinar. Esos son los signos para sospechar una fractura de pelvis. Entonces no se sostiene de pie, no puede caminar, le duele al moverse, presenta hemorragias internas o signos de shock, ¿sí? Orina sangre o no puede o le duele mucho al orinar. Bien. Siguiente. Procurar que la víctima esté lo más inmóvil posible para evitar una lesión interna adicional y pedir ayuda urgentemente. Entonces fíjense que aquí lo que hacemos es colocar una especie de almohadillas debajo de las rodillas e inmovilizar tanto los pies
como las rodillas. El fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, el hueso de nuestro muslo, también es muy común que se fracture por golpes indirectos o traumas. Tenemos que acostar siempre a la víctima también en la misma posición como el de la columna, boca arriba o en el cúbito dorsal, acostado sobre su espalda. Entonces fíjense que vamos a necesitar la inmovilización. Colocar dos férulas como se indica. Una desde la axila hasta el tobillo. No olvide proteger la axila y el tobillo con una espuma o con algodón para evitar lesiones. Otra desde la ingle hasta el tobillo y amarre con varias tiras de tela como lo muestra la figura. Entonces vamos a inmovilizar toda la pierna desde la ingle, desde el área inguinal, y vamos a irlo amarrando. Y en la parte de arriba necesitamos fijarlo también. Entonces por debajo de las axilas pasamos una primera inmovilización, luego la fijamos en la cadera y por último inmovilizamos toda la extremidad que está comprometida. Así como lo muestra la figura, así tenemos que hacer la inmovilización para una fractura del fémur, que sería acá, ¿cierto? En caso de una fractura de rodilla, vamos a acostar o a sentar a la víctima. Vamos a colocar la férula por debajo de la pierna, desde la parte inferior de la región glútea hacia el talón y vamos a amarrar con 4 bandas, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante que una vez termina el glúteo, a partir de ahí podamos colocar el cartón o el dispositivo que vayamos a tener rígido en la parte de atrás o en la parte posterior y vamos a inmovilizar. Si nuestra lesión es en la rodilla, pues obviamente que estas fijaciones que muestran las imágenes nunca van a ir sobre la rodilla, sino van a ir inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo de las lesiones. Bien. Bueno, inmediatamente por debajo de la rodilla vamos a tener las fracturas de la pierna. Entonces vamos a colocar dos férulas, una en la parte interna y otra en la parte externa desde la ingle hasta el tobillo. Tenemos que proteger el tobillo, tenemos que proteger la rodilla, generalmente lo hacemos con algodones, con espumas, con pañuelos, con cualquier dispositivo que nos pueda generar esa sensación de acolchonado sobre esas estructuras. Vamos a amarrar con 4 bandas, corbatas, pañuelos, tiras de tela, como se muestra en la figura. Entonces es lo mismo hacer una inmovilización completa. Casi siempre las inmovilizaciones van desde la ingle hasta nuestro pie, cuando hablamos de fracturas en el fémur, en la rodilla o en la tibia. ¿Listo? Vayan copiando aquí, muchachos, es que me están escribiendo de la universidad para temas administrativos.
En caso de fractura de tobillo y de pie, entonces, Falta copiar. dime, aló. Me falta copiar lo último. Bueno, a mí. Ok, dame un segundo. A mí también, profe. Dale ahí, Gracias. tranquila, me avisan, por favor. Listo, profe. Ok. Gracias. Cuando la lesión entonces es más abajo, ya a nivel del tobillo o del pie, pues si el zapato de la víctima es plano, pues no lo retire para que se movilice la fractura. Vamos a inmovilizarlo con todo y zapato. ¿Sí? Haga una férula en L que cubra el pie y la parte inferior de la pierna. Entonces vamos a tener esta imagen donde tenemos una férula en L que la podemos hacer como les he dicho en cartón, por ejemplo. Y tiene que cubrir tanto el pie como la parte inferior de la pierna. Coloque el vendaje como se observa en la figura. ¿Sí? Hay que colocar un vendaje, una inmovilización. Hay que fijar también la férula a la pierna y al pie. Entonces fíjense que casi siempre utilizamos 4 fijaciones que las podemos hacer con tela, con algodón o con cualquier material de ese tipo. En caso de que no cuente con férulas o tablas, puede movilizar el tobillo y el pie con una almohadilla, con un abrigo u otro elemento como muestra la figura 35, ¿sí? En el caso de acá. Entonces necesitamos una base rígida y hacer una fijación. ¿Listo? ¿Seguimos? Bien. Transporte adecuado de los pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de trasladar esas víctimas y esos pacientes, pues al trasladar a un accidentado o a un enfermo grave, se debe evitar que las lesiones aumenten. Entonces, de eso se trata las inmovilizaciones, buscar que las lesiones que ya se presentaron, pues no se nos vayan a complicar, no se nos vayan a aumentar. Que en ocasiones nuevas lesiones o que se complique la situación por movimientos innecesarios o utilizar un transporte inadecuado. Por eso habíamos dicho el no uso de carros particulares y ese tipo de cosas. Es mejor prestar atención en el lugar del accidente a menos que la vida de la víctima, la del socorrista o ambas estén en peligro inminente. Como en el caso de un incendio donde hay peligro de explosión o derrumbe. ¿Sí?
Una vez que ha decidido trasladar a la víctima, debe considerar tanto la seguridad de ésta como la propia. Debe tener en cuenta los peligros que va a enfrentar, el tamaño de la víctima y su estado de salud. Sobre todo, tenga en cuenta su propia capacidad y evalúe si es que hay otras personas que puedan ayudar. Entonces, fíjense que una sola persona a veces no va a generar, no va a ser tan capaz de soportar un peso por mucho tiempo, de pronto no lo va a cargar de la manera adecuada. Entonces hay que ver si necesariamente hay que movilizarla, si se puede hacer algo en el lugar, si no corre ningún peligro quedarse ahí, si hay alguien más que nos pueda ayudar, mientras tenemos lo necesario para su traslado. Entonces habíamos hablado ya de algunos métodos en los cuales podríamos trasladar a una persona herida o a un accidentado. ¿Sí? Sin ayuda de elementos podemos generar un arrastre, una muleta humana, un cargue de bomberos, un cargue de brazos o una silla de manos. Todo eso sin tener ningún elemento adicional. Y ya con ayuda de elementos podemos hacer una silla, una frazada o una camilla. ¿Sí? Entonces, estos serían métodos que podríamos utilizar. La muleta humana, por ejemplo, la del arrastre, como muestra la imagen de acá arriba, ¿sí? El cargue de brazos, el cargue de bomberos, ¿sí? Y la silla de manos. Cualquiera de esas la podemos hacer sin necesidad de tener dispositivos u otros elementos. Vayan tomando. Bueno, muchachos. Había estado como un poco interrumpida la clase, qué pena con ustedes. Entonces, fíjense, cuando hablamos de ese método del arrastre, ¿cómo se puede hacer? Hay una maniobra en la cual uno se acerca a la víctima, le pide a la víctima que coloque sus brazos como en nuestro cuello y nosotros con ayuda de nuestras manos y nuestras rodillas vamos arrastrándolo, ¿sí? Como lo muestra la imagen de acá arriba. Entonces nos acercamos por encima de ella, ¿sí? Le pedimos que nos abrace con sus manos, que se sostenga duro y nosotros hacemos la fuerza para irla desplazando. Y otra manera es cogiéndole los dos pies, levantándola, apoyándola bien de los tobillos y generando ese arrastre. ¿Sí? Es muy importante conocer esos métodos para movilización. La muleta humana o el soporte, pues se utiliza el método de la muleta humana cuando una persona está débil y necesita ayuda para caminar.
Esto sucede cuando el enfermo ha permanecido largo tiempo en cama o cuando un accidentado ha sufrido lesiones en los miembros inferiores. Este método no debe emplearse en caso de que haya una lesión de la columna vertebral o que se sospeche la existencia de esas lesiones. Colocarse al lado del lesionado o de la víctima, tomar el brazo de la víctima que esté más cercano a nosotros, pasarlo alrededor del cuello y sostenerlo de la mano. Ustedes ya saben cómo es una muleta humana, ¿cierto? Lo conocen bien, aquí en la imagen se ve. No es cargar al amigo borracho, pero pues es algo similar, ¿cierto? Pase su otro brazo alrededor de la cintura, sostenga firmemente y avance despacio. Por eso les digo que todos conocen ese método. Que me diga que no miente. Pero no. Bien. La muleta humana. Bueno, siguiente. Ya revisaron la plataforma, ¿no? Qué pena con ustedes que ayer temprano no pude subir la información. Es que estos videos toca convertirlos, luego subirlos al canal en YouTube y luego pasarlos a la plataforma. Siempre tienen su tiempito para dedicarle. Pero ya quedó todo, con las diapositivas también. De hecho, las diapositivas les modifiqué un poco y les puse unas imágenes de rayos X con fracturas para que las revisen. Bueno. Cargue de brazos con 4 auxiliares. Aquí en las imágenes lo van viendo mientras yo les leo el texto, por favor. Entonces, este método se utiliza cuando se encuentra con ayuda. Antes que nada, hay que colocar a la víctima boca arriba siempre. Luego, 3 socorristas se arrodillan al lado, poniendo la rodilla que esté más cerca de los pies a la víctima en tierra. Un cuarto socorrista siempre va a ser el que sostenga la cabeza, ¿no? Y va a ser el líder, ¿no? El socorrista 1 es el de la cabeza y ese es el líder del movimiento, el que da las órdenes, el que cuenta, el que hace el conteo para los movimientos. El socorrista 2 coloca una mano bajo los hombros de la víctima y la otra bajo la parte que está sobre la cintura. Entonces, una mano acá y la otra acá. ¿Sí? El socorrista 3 pone una mano debajo de la región del glúteo, ¿sí? Y la otra mano bajo la parte superior de los muslos. Y el socorrista 4, una mano ligeramente por debajo de las rodillas y la otra por debajo de los pies. A una orden, levantan a la víctima sobre la rodilla que no esté en tierra y acomodan las manos. Entonces tienen que moverla, levantar un poquito el cuerpo para acomodar bien las manos. Y una vez acomodan bien las manos, a otra orden se ponen de pie a la misma vez y acercan a la víctima al cuerpo de los socorristas o caminan de lado inclinando la marcha con el pie izquierdo. Tiene que ser todo muy coordinado. No puede ser que unos vayan para la izquierda, otros para la derecha, porque siempre tiene que ser todo con órdenes. El procedimiento se invierte para bajar a la víctima hasta el suelo o a la camilla, dependiendo. Ahí están las imágenes. Y recuerden que siempre debe haber el líder que maneja la parte de la cabeza. Aquí está la explicación nuevamente. Cada quien se hace parte de una zona del cuerpo y hacen la movilización hasta lograr la inmovilización completa. Bien. Nuevamente, aunque fíjense que acá hace falta quien movilice la cabeza. ¿Sí? También se puede hacer, pero pues el riesgo es mucho más alto. ¿Sí? La cabeza debe tener siempre un soporte, el cuello. Nunca vayan a dejar pasar una sospecha de lesión en la parte cervical o en el cuello. Es muy importante porque eso sí puede derivar en una lesión mucho más grave, una lesión a nivel de la columna. El cargue de bombero.
Entonces, el método del cargue de bomberos se utiliza para transportar niños o adultos de bajo peso. En caso de incendio, presencia de gases tóxicos o cuando no se dispone de ayuda, siempre y cuando la víctima no presente lesiones de la columna. Entonces, fíjense que la columna siempre tenemos que tratar de protegerla. Este método permite el traslado en distancias mayores a los 10 metros. Entonces, primero, cruce las piernas de la víctima, póngase de rodillas a la cabeza de la víctima, colocando un pie encima del otro. Entonces aquí ya estamos acomodándonos, ¿sí? Cruce los brazos de la víctima sobre el tórax, o sea, la manda a cruzar los brazos. Meta una mano bajo la nuca y la otra bajo los omóplatos, la parte superior de los hombros, ¿sí? Aquí como lo indica la imagen. En la parte número 2 ya vamos a sentar a la víctima con un solo movimiento, sosteniéndola con su cuerpo o con una pierna. Entonces vamos a hacerle presión con nuestro cuerpo para mantenerle en una posición erguida a la columna y una posición de sustento. Nosotros vamos a darle el apoyo para la espalda de la víctima. Colocar los brazos por debajo de las axilas, como lo muestra ya la imagen 3. Y sosténgale los antebrazos con las manos. Entonces, metemos nuestras manos, agarramos los antebrazos de ella, ya hemos metido nuestros brazos por debajo de las axilas del paciente. Y vamos a pararnos con la espalda recta, haciendo el trabajo con las piernas y levantar a la víctima hasta ponerla de pie y sostenerla. Entonces hemos logrado levantarla de una manera eficaz, pero recuerden que siempre y cuando esto se hace o en niños o en personas que no tienen, o en niños o en personas que no tienen un demasiado peso. ¿De acuerdo? Bien. Vayan tomando nota. Claro, si es una persona obesa o de mayor peso, pues grave, ¿cierto? No vamos a poder ni siquiera levantarlo aquí a sentarlo. Sí, ahora bien, esto de levantarlo y ponerlo de pie se necesita una fuerza bien importante, un buen estado físico. Fíjense y continuamos. Pasamos el brazo derecho de la víctima por detrás de su cuello. Entonces voy leyendo, ustedes van viendo las imágenes, cómo se hace para hacer ese cargue de bombero. ¿Sí? Ya una vez lo tenemos de pie, ponemos el brazo derecho de la víctima por detrás de su cuello y sosténgala contra su cuerpo, sin soltarle el otro brazo. Gire un poco, colóquese frente a la víctima sin soltarla, sosteniéndola por el cinturón y tomándole firmemente la muñeca con la otra mano. Agáchese y ponga una rodilla en tierra. Luego, extienda el brazo de la víctima y pase su cabeza por debajo, de tal manera que su hombro quede a la altura del abdomen del lesionado y su brazo alrededor de las piernas. Levántese lentamente y acomode a la víctima sobre su hombro. Agárrele firmemente la muñeca con la mano que rodea esas piernas y sosténgale las piernas con la otra mano. Así va a ser la posición para el cargue de bombero. ¿Listo? Entonces fíjense que llegó, la recogió, desde atrás la pudo lograr sentar, la pudo levantar, la fue girando, la acomodó. Se colocó en posición para poderla levantar y la acomodó. Y así la va a poder trasladar.
son traslados largos. Recuerden que decían que más de 10 metros. Entonces, es una buena técnica porque nos va a garantizar poder sacar a la víctima. Claramente, si tenemos la certeza de que no hay lesiones, ¿en dónde? Cuello. En la columna o en el cuello. Muy bien. La silla de manos, ya lo habíamos visto en alguna presentación. La silla de manos sirve para transportar personas que están conscientes y pueden colaborar con los socorristas. Este método tiene dos modalidades. Para ambas se necesitan dos socorristas. Entonces, ambos socorristas deben colocarse detrás de la víctima con una rodilla a tierra. Deben entrecruzar sus manos. Pídanle a la víctima que ponga los brazos alrededor de sus cuellos y que se sienten en la silla formada por sus manos, como lo muestra esta figura. Levántenla y caminen con paso lento, iniciando las marchas hacia adelante con el pie que está más lejos de la víctima. ¿Listo? En caso de que la persona no pueda rodear el cuello de los socorristas, estos deberán ponerse frente a frente con la víctima entre ellos y entrecruzar sus brazos por debajo de la cadera y el otro por detrás de la espalda. Entonces, claro, cuando la persona nos puede agarrar el cuello, pues nosotros vamos a hacer el sustento solo en la parte baja, ¿sí? Pero cuando la persona no puede, porque digamos está inmovilizada, como en este caso, que ya tiene un cabestrillo, pues una de nuestras extremidades va a sostener la parte de las piernas y la otra extremidad de nosotros tiene que sostener la parte de la espalda. Entonces una va a ser de espaldar y la otra va a ser de la base de esa silla. ¿Listo? Bien. Este también ya lo habíamos revisado. Es otra forma de hacer soporte para hacer traslado. Bueno. Cuando ya no tenemos, digamos que ya salimos de las formas de trasladarlos sin ayuda de objetos, pues vamos a ahora hablar de si tenemos de pronto una silla o algún objeto para poderlos trasladar. Entonces se usa el transporte en silla cuando la víctima tiene tono muscular y no tiene lesiones severas. Tono muscular quiere decir que están con espasmos, especialmente en los casos en que haya que bajar o subir escaleras y son personas que no van a colaborar mucho. Es necesario revisar que el camino esté libre de obstáculos para evitar que los socorristas resbalen. Para emplear este método se necesitan también mínimo 2 socorristas. Verificar que sea una silla fuerte que vaya a aguantar el peso del paciente. Sentar a la víctima y ya. Si la persona necesita ayuda para sentarse, haga lo siguiente. Junte las piernas de la víctima. Póngase de rodillas detrás de la cabeza de la víctima. Meta la mano bajo la nuca y la otra bajo los omóplatos. En un solo movimiento, siente a la víctima apoyándose contra ella o sosteniéndola con una pierna. Entonces, nosotros metemos las manos por debajo, así como lo hizo inicialmente el bombero, y ponemos una mano para apoyarnos y tratar de levantarla. Es la misma técnica que utilizó el bombero para pararla, solamente que aquí lo que vamos a hacer es acomodarla en la silla. Entonces, fíjense.
Uno llega desde atrás, por debajo de las axilas siempre, le entrecruza los brazos, le da el apoyo, otra persona le sostiene las piernas, se coloca en la silla y ya en la silla pues va a ser más fácil movilizarla. Más fácil entre comillas, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí, realmente esto también se necesita de tener una fuerza importante. Adicional del peso del paciente, vamos a tener que soportar el peso de la silla. Y aparte la silla también debe tener unos buenos sitios de agarre. ¿Sí? Todo eso depende de que no va a ser un sitio que tenga de pronto, sea muy delgado y nos genere un maltrato sobre las manos, ¿sí? O que se nos resbale o que sean superficies lisas. Todo eso hay que ver. Bien. Con ayuda de una frazada. Este método se utiliza cuando no se cuenta con una camilla y la distancia a recorrer es corta. No se debe usar si se sospecha que la víctima tiene lesiones de la columna. Entonces fíjense que la lesión en la columna casi que es como lo mandatorio para las inmovilizaciones o a lo que hay que ponerle más cuidado. Si es en brazos, en codos, en rodillas, en piernas, pues ya sabemos que hay una lesión que en algún momento va a tener un manejo, pero que no le va a comprometer en mucho al paciente a la final, ¿sí? Mientras que en la columna la cosa siempre es a otro precio. Para levantar a un lesionado o enfermo con ayuda de una frazada o colcha, se necesitan de 3 a 5 personas. Hay que colocar la frazada doblada varias veces a un lado de la víctima. Entonces acá ustedes ven que es como una cobija que se coloca doblada varias veces precisamente para que vaya a soportar el peso. 2 socorristas se colocan arrodillados junto a la víctima y la acomodan de medio lado. Uno le sostiene la cadera y las piernas y el otro la espalda y la cabeza. Y un tercer socorrista pone la frazada a manera que quede cerca a la víctima en línea con el cuerpo. Entonces estos dos se encargan de levantarle el cuerpo hacia el lado y el otro se encarga de meter la frazada que se está listando para su movilización. 4 socorristas se colocan arrodillados, 2 a cada lado de la víctima. 2 toman la frazada a la altura de los hombros y de la cintura y los otros 2 a las caderas y las piernas. El quinto se ubica detrás de la cabeza, como siempre. ¿Sí? Entonces 2 a este lado, 2 a este lado y el de la cabeza. ¿Qué van a agarrar? Pues obviamente los extremos de esa cobija o de esa frazada. Jalen los extremos de la frazada para evitar que se hagan pliegues. O sea, mientras más templada esté, mejor. ¿Sí? Enrollen los bordes de la frazada para que encaje mejor al cuerpo de la víctima. A una orden, los socorristas se ponen de pie y caminan lentamente del lado, iniciando la marcha con el pie que esté más cerca al lado de los pies del lesionado. ¿Sí? Entonces no vamos a caminar hacia la cabeza, sino hacia los pies. Entonces aquí ya vemos cómo se colocaron 2 a cada lado, el de la cabeza, dieron la orden, se pusieron de pie. Y están agarrados de sus frazadas al lado y lado. Bien. El transporte, pues en camillas, los tipos de camillas, generalmente las camillas para el transporte de personas gravemente enfermas o de víctimas de un accidente son de lona resistente. De 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho con una vara a cada lado. Las camillas de lona, las camillas rígidas de acrílico, las camillas para rescate y las camillas de vacío. Estas son las que nosotros conocemos. Casi todas tienen esos dispositivos para poder fijar a los pacientes, que son esos agujeritos por donde vamos a pasar nuestras riatas o nuestros inmovilizadores, nuestras correas. Bien. Bueno.
el caso de las camillas, pues no es diferente a la movilización que hacíamos con la frazada, ¿sí? Es algo muy similar. En este caso antes va a ser mucho más fácil porque ya tenemos un dispositivo que realmente está hecho para transporte de pacientes. En el caso de la frazada es más bien que estamos buscando soluciones, ¿cierto? Improvisando, por decirlo de alguna manera, pero improvisando de una manera adecuada, ¿sí? Aquí sigue siendo lo mismo, se necesitan un mínimo de 4 a 5 personas, ¿sí? Uno siempre tiene que ser el líder que sustenta la cabeza, los otros se acomodan para acomodarla. En el caso de la camilla no se necesita hacerle fuerza a la frazada, sino una sola persona va a acomodarla y los otros 3 se encargan del cuerpo. Y una vez se coloca sobre la camilla, pues la movilización va a ser mucho más fácil. Fíjense que aquí las movilizaciones siempre son en el sentido hacia los pies. La cabeza del paciente está contra el lado del líder y van a avanzar hacia adelante, ¿sí? No sería al revés, ¿sí? Al revés implicaría que el que está liderando le estuviera dando la espalda a la cabeza del paciente. ¿Vale? Bien. Entonces esa es la forma, se coloca el paciente sobre la camilla y se empiezan a generar las inmovilizaciones que sean completas. Recuerden que eso incluye las manos. Dejar las manos por fuera o libres de inmovilización puede generar un riesgo durante el traslado. Algún golpe adicional, recuerden que él no se puede mover o puede estar inconsciente y generalmente esas camillas muchas veces resultan siendo también manipuladas de una manera brusca. No sé si ustedes han visto cuando suben a alguien a una ambulancia, que esas ambulancias tienen las patas como móviles, que se doblan por sí solas, que tienen unos rieles, que se acomodan. Si uno no se percata de que los pacientes lleven realmente sus extremidades amarradas, pues pueden quedar sueltas por fuera de la camilla y generar una lesión mayor en un traslado. Bien. Otra forma es levantar el paciente desde la cabeza e irle avanzando la tabla de movilización o la camilla, irla avanzando desde la cabeza hacia los pies. Entonces los socorristas van levantándolo, tratando de mantener la columna en una posición y el otro socorrista en esa dirección va empujando la camilla para acomodarla. Entonces ya no se hace de lado, sino se hace desde arriba y hacia los pies. Desde la cabeza y hacia los pies. Formas de improvisar una camilla. Puede improvisar una camilla con 3 o 4 chaquetas o abrigos y 2 polos fuertes. Entonces, coloque las mangas de las prendas hacia adentro, pase los palos a través de las mangas, ¿sí? Una vez coloquemos las mangas de las chaquetas hacia adentro, como si estuviéramos poniéndolas al revés, pasamos unos palos a través de las mangas y abotonamos o subimos el cierre de las prendas. ¿Sí? ¿Ya se hicieron una idea? Entonces vamos a utilizar la cremallera de la chaqueta, vamos a invertir las mangas y al invertir las mangas atravesamos por las mangas. Podemos unir hasta 3 o 4 chaquetas, fíjense. ¿Sí? Y luego les hacemos el cierre con sus respectivas cremalleras. Y un palo largo va a unir las 4 chaquetas de cada lado. ¿Listo? Abotonar o cerrar las prendas. También se puede hacer una camilla con una frazada o colcha y 2 palos fuertes. Extender la prenda en el suelo, divídala en 3 partes, coloque un palo. Esto ya está como un poco más técnico, está mucho más fácil el de las chaquetas. ¿Sí? Y pues uno en un accidente no se va a poner a que venga, dividamos aquí en 3 partes, medimos la doble frazada, luego el otro palo, o sea, como que no, eso ya parece más un catálogo para armar un mueble. Es algo más complejo, ¿sí? Pero pues, para improvisar, este de la chaqueta está perfecto. Aparte porque son prendas que van a generar un buen soporte. ¿Listo? Claro, sin embargo, sí se puede hacer, obviamente. Las escaleras.
Al subir o bajar escaleras o avanzar por terrenos accidentados, se debe tener la precaución de mantener a la víctima en posición horizontal, ¿sí? Entonces fíjense que aunque aquí vamos subiendo o vamos bajando, la víctima siempre va a estar en esa posición horizontal. Entonces los que van arriba van a tener la posición baja y los que van abajo casi que la llevan a la altura del hombro. ¿Para qué? Para garantizarle que la posición siempre sea horizontal. Durante el transporte deben observarse constantemente las reacciones de la víctima. Claro, tenemos que ir muy atentos porque puede hacer movimiento que le genere una caída o cómo esté reaccionando durante el transporte. De preferencia, para transportar a una persona sobre una camilla, colóquela de tal forma que mire hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a generar seguridad, saben para dónde la están llevando, se está dando cuenta de todo. Mientras que, como les decía, si ellos colocan y se van hacia este lado y la cabeza está acá, pues no va a tener esa visión de para dónde va y va a sentirse desubicada y eso va a generar, digamos que le va a alterar su parte emocional. Ya vamos a terminar. El transporte en un vehículo. Las víctimas de un accidente deben ser siempre transportadas en ambulancia. Eso ya lo habíamos mencionado. Jamás se debe mover a una víctima con fractura o sospecha de lesiones de la columna. También ya lo hemos repetido durante la clase de hoy. Solo se debe transportar en un vehículo a los enfermos o personas que puedan ir sentados. Entonces, si ya tenemos la certeza de que pueden ir sentados, de repente podríamos optar por el uso de un vehículo diferente a la ambulancia. No debe transportar sentadas a personas con paros cardiorrespiratorios, lesiones en la columna o el cuello, lesiones abdominales, fracturas de cráneo, cadera o piernas. Bien. Precauciones durante el transporte. Para evitar lesiones durante el traslado de una víctima, entonces, asegúrese que las vías respiratorias estén libres de secreciones. Controle las hemorragias antes de mover a una persona. Inmovilice las fracturas. Verifique el estado de conciencia. Y trate a las personas inconscientes como a los lesionados de la columna. Entonces ya hemos inmovilizado, ya hemos visto que no se esté desangrando, que en su estado de conciencia, ¿sí? Que no esté ninguna secreción obstruyéndole la vía aérea, ¿sí? Y si está inconsciente, pues nos toca tratarlo como si fuera un lesionado de columna, con todo el protocolo de la camilla rígida, de la inmovilización completa, de la sustentación del cuello. Para lograr mayor estabilidad, separe ligeramente los pies y flexione las rodillas. Nunca doble la cintura. Haga la fuerza con las piernas, no con la espalda. Pues fíjense que uno muchas veces se agacha mal a levantar a un paciente. Lo que uno tiene que hacer es doblar las piernas siempre, ¿sí? Y hacer la fuerza con las extremidades, no con la cintura ni con la espalda. ¿Listo? Para levantar a un lesionado, contraiga los músculos del abdomen y de la pelvis, manteniendo la cabeza y la espalda rectas, ¿sí? Nosotros no podemos terminar con una lesión, un lumbago, una lumbalgia, ¿sí? Mecánica por hacer una mala fuerza al levantar a un paciente. No trate de mover solo a un adulto pesado, busque ayuda. Si en el caso de una persona que vemos que se nos sale de nuestra capacidad, pues ni modo. Nos toca pedir ayuda. Muy bien. Bueno, vamos a dejar, bueno, si pasamos rápido ya vamos a acabar esto. Vamos a definir rápidamente qué es un vendaje, las normas generales para la aplicación y cuáles son esos tipos. ¿Listo? ¿Qué son las vendas que utilizamos? Pues son tiras de lienzo, estas varían de tamaño y de acuerdo a la calidad del material. Entonces ayer les mencionaba los más comunes, que era el algodón laminado, que era la venda elástica y la venda de yeso.
Algodón laminado, venda elástica y venda de yeso son las más comunes. ¿Sí? Aquí tenemos una venda de yeso y aquí tenemos una venda elástica con un apósito. Esos son los más comunes de nuestros vendajes. Los vendajes son las ligaduras o procedimientos hechas con tiras de lienzo u otros materiales que tienen el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas y hemorragias, que fue lo que vimos el lunes, las fracturas, esguinces y luxaciones. Entonces lo que hemos visto esta semana es todo lo que está, digamos que susceptible de ser inmovilizado o de utilizar vendajes, tanto las heridas como los sangrados y como las lesiones osteomusculares. Se utiliza para sujetar apósitos también, o entablillados o fijar articulaciones. La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo a continuación se indica una serie de puntos que deben regirse en una ejecución de un vendaje. Entonces, se localiza la zona a vendar más cómoda para el socorrista, procurando que el área afectada no esté en contacto con ninguna superficie, evitando además posiciones peligrosas para el accidentado. Siempre iniciará el vendaje por la parte más distal, dirigiéndose hacia la raíz del miembro. Con ello se pretende evitar la acumulación de sangre en zonas separadas por el vendaje. Entonces, si vamos a vendar del codo a la mano, ¿empezamos del codo hacia la mano o de la mano hacia el codo? Del codo a la mano, profe. No, viceversa. De la mano hacia el codo. Ah, Sí, en el caso del pie lo mismo. Si vamos a inmovilizar, digamos, desde la rodilla hasta el pie, siempre empezamos a poner el vendaje desde el pie y vamos subiendo, como si fuéramos generando compresión. Y recuerde que ayer les hablé de las medias para varice y es el mismo proceso. Es empezar desde el pie y hacia arriba a generar esas presiones. Se vendará de izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista. El núcleo o rollo se mantendrá en la parte más próxima del socorrista. No desenrollar de manera excesiva la venda. Uno no puede soltar toda la venda porque después se encarta para vendar. Debe ir soltando a medida que va soltando, el rollo le va dando la venda que va necesitando utilizar. El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil. El paciente bajo ninguna circunstancia después de haber terminado el vendaje debe sentir hormigueos en los dedos, notar frío o apreciar cambios de coloración en los mismos. Entonces los vendajes no deben ser muy apretados ni tampoco muy débiles. Simplemente es una tensión que debe ser siempre constante u homogénea. Se utilizan vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse. No vamos a utilizar una venda muy grande para una mano o una muy pequeña para una rodilla, por ejemplo. Bien. Antes de iniciar el vendaje se colocará en la zona, la posición en la que debe quedar una vez vendada. ¿Sí? Mejor dicho, si yo necesito que mi mano quede así, pues desde un principio la tengo que colocar así. ¿De acuerdo? El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando 2 vueltas circulares perpendiculares al eje. Bueno, esto es más texto, esto sí toca hacerlo de manera práctica. Como les dije, vamos a buscar ese espacio. ¿Listo? Los tipos de vendas: la elástica, la gasa estéril, la venda de gasa, las curitas, la venda triangular. El vendaje en rollo, existen varios materiales como el que les dije, el algodón laminado, el elástico, el semielástico y otros con una venda de yeso. Una venda angosta se utilizará para envolver una mano y una muñeca mediana para un brazo o un tobillo. Entonces, el tamaño va en relación a la extremidad que vayamos a inmovilizar.
Si es en la mano, pues vamos a utilizar vendas cortas, y si es en la rodilla, un poco más largas, ¿sí? En cuanto al tamaño. Las vendas triangulares, como su nombre lo indica, su forma es de triángulo, generalmente es de tela resistente y su tamaño varía de acuerdo al sitio también que vayamos a vendar. La venda triangular tiene múltiples usos. Con ella se pueden realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo, utilizándola también como cabestrillo, doblando o doblado o extendido. Entonces nos da esa capacidad de utilizar las superficies del triángulo a manera de soporte como en el cabestrillo. Venda circular se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito. También para iniciar y o finalizar un vendaje. Si nosotros ponemos un parche ocular, un apósito, podemos utilizar esa venda circular para terminar de fijarla. Indica en superponer la venda de forma que se tape completamente la anterior. Entonces, si ponemos una gasa sobre una herida, pues vamos a necesitar una venda circular sobre esa gasa. Es simplemente eso, superponer una venda sobre una que se utilizó antes. Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores, inferiores y para controlar las hemorragias. ¿Sí? Ponemos los apósitos y encima cubrimos con el vendaje. Los cabestrillos ya los vimos. ¿Sí? Fíjense cómo podemos hacer un cabestrillo con una sábana de manera adecuada. Y aquí lo está haciendo una niña, o sea que no está tan complicado el tema. ¿Sí? Bien. No tiene mucha ciencia, fíjense que realmente no tiene mucha ciencia. Y se puede hacer. Ejemplos de inmovilizaciones. Bien. Bueno, en el caso de los vendajes son circulares, ya dijimos. Siempre vamos a irlos soltando de acuerdo a la extremidad que necesitamos inmovilizar. Y en dirección de lo más distal hacia lo más proximal. Entonces empezamos por la mano y vamos siguiendo hacia arriba. ¿Sí? No es al contrario, no es del codo a la mano, sino de la mano hacia el codo. Bien. Estas son las vendas circulares en el caso de que ponemos un apósito y luego vamos cubriendo hasta terminar como está aquí la imagen. Esto en el caso de los sangrados de las heridas. Bien, muchachos, hoy vamos a dejar hasta acá. Tengo que salir, van a ser las 10.